tengan alumnos de cuarto año de secundaria. Vamos ahora a estudiar el tema razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Analicemos esta situación. ¿Cómo calcularíamos la altura del árbol que se observa en la primera figura, esta altura? Puesto que el árbol es muy alto, se complica medir directamente esa longitud, pero podemos emplear otras medidas. Utilicemos el largo de la sombra que proyecta sobre el piso y el ángulo que forma con un segmento imaginario que une las puntas del árbol y la punta de la sombra, tal como se observa en la segunda figura. Así, estas dos puntas medimos la sombra y con un teodolito se calcula el ángulo, que en este caso es 35 grados. Para calcular la altura del árbol utilizando la información dada, vale decir la distancia entre la punta de la sombra y aquí, y también lo que es el largo de la sombra o la longitud de la sombra, podemos calcular la altura del árbol. Para calcular la altura del árbol utilizamos la información dada, necesitamos emplear las razones trigonométricas. Las razones que se establecen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con referencia a un ángulo agudo son 6, o sea, son 6. Y el conjunto de ellas se conoce como razones trigonométricas. El conjunto de las razones trigonométricas abarca las siguientes fracciones: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cada razón trigonométrica tiene un nombre. En el triángulo ABC, miren, ABC, con ángulo recto en A, o sea, de 90 grados, se definen las siguientes razones respecto al ángulo agudo alfa, que es menor que 90, por eso que es agudo, donde A es la medida del lado opuesto del ángulo recto. A está frente al ángulo recto, es opuesto, y esta medida se le llama hipotenusa. B es la medida del lado opuesto al cateto o el cateto opuesto al ángulo alfa. Cateto o lado en este caso es lo mismo. Lado de un triángulo rectángulo se llama cateto. Lado opuesto o cateto opuesto del ángulo alfa es B. C es la medida del lado adyacente o cateto adyacente del ángulo alfa. C es la medida del ángulo que está al costado o adyacente al ángulo alfa. Ahora veamos los nombres y los significados de cada expresión trigonométrica, según lo que nos dice esta tablita. A ver, regresemos a la tablita. Y aquí tenemos nombre de las razones trigonométricas. Seno de alfa. ¿Qué significa? Cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, este cateto opuesto al ángulo alfa sobre la hipotenusa. Y se simboliza como sen alfa. Coseno de alfa significa cateto adyacente, o sea, C sobre la hipotenusa, que es A. Y se simboliza coseno de alfa. Tangente de alfa es otra fracción, ¿no? La relación entre el cateto opuesto y cateto adyacente. Cateto opuesto a alfa es B y cateto adyacente es C, o sea, B sobre C. Y su simbología es TG alfa o también tan alfa. Cotangente de alfa es la fracción inversa a tangente, o sea, sí es al revés, la relación entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Se simboliza CTG alfa o también cot alfa. La secante de alfa es el inverso de la razón coseno, o sea, es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Basta memorizar el coseno para saber que el secante es la misma fracción pero invertida. Y su simbología es sec alfa, que significa secante. Y tenemos por último la cosecante del ángulo alfa, la cual es la hipotenusa, o sea, A sobre el cateto opuesto, o sea, B. La cosecante además es inversa de la razón seno. Si seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y su simbología es cosec de alfa o también CSC de alfa, significa cosecante. Veamos un ejemplo. Resolvamos la situación propuesta al inicio del tema. ¿Qué situación? Recuerden, ¿no? Pedían calcular la altura del árbol sabiendo que formaban aquí un ángulo de 35 grados y la altura de la sombra, el largo de la sombra era 12 metros. Esa era para hallar la altura del árbol. Vamos a resolver el problema. Como tenemos información de la medida del cateto adyacente del ángulo de 35, debemos calcular la altura del árbol que llamaremos X, que en este caso corresponde al lado opuesto de 35. Usamos la razón tangente de 35 es igual a X sobre 12. ¿Por qué tangente? Porque X es la altura del árbol y 12 es el cateto adyacente. Esa relación entre
la altura que es cateto opuesto y el cateto adyacente se llama tangente. Como tangente 35 es lo que se va a usar, 12 se pasa multiplicando a tangente y sería tangente 35 por 12 igual a la altura del árbol que es x. Así despejamos x. Luego buscamos en la calculadora tangente 35 y nos sale 0.7. Multiplicamos por 12 y nos da 8,4 metros. Así la altura del árbol es aproximadamente 8,4 metros. O sea, repetimos el procedimiento. Calcular la altura del árbol sabiendo que la longitud de la sombra es 12 metros. Esto es cateto adyacente, ángulo es 35 grados y te piden x, que es la altura del árbol. Como la relación entre cateto opuesto y cateto adyacente se llama tangente, tangente 35 era igual a x sobre 12. 12 pasó multiplicando a tangente 35 y nos dio por respuesta 8,4 metros como la altura del árbol. Y ya está efectuado ese problema. Veamos este dato histórico. Los babilonios y los egipcios hace más de 3000 años fueron los primeros en utilizar los ángulos de un triángulo y las razones trigonométricas. Las usaron para efectuar las medidas de agricultura y construir pirámides. Por su parte, la trigonometría se desarrolló a partir de estudios en la astronomía, o sea, en el estudio del cosmos, mediante la predicción de rutas y posiciones de los cuerpos celestes o de los astros, y para mejorar la exactitud de la navegación, que era tan importante en tiempos antiguos cuando no existían la tecnología moderna, pues tenían unas embarcaciones, ¿no? Primitivas. Veamos. Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Ahora recordemos que ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. Los ángulos complementarios son aquellos cuyas medidas suman 90 grados. Y en los triángulos rectángulos, los ángulos no rectos son complementarios. Vale decir, alfa y beta, o sea, los agudos son complementarios. O sea que alfa más beta es igual a 90 grados. Porque 90 más 90 es 180 y completan los tres ángulos la medida de 180. Alfa más beta es 90, más 90 nos da 180. Si alfa y beta suman 90, se cumple que la razón de alfa es igual a la corrazón de beta. Si seno es igual a b sobre a, es igual al coseno del otro ángulo de beta, siendo los dos ambos ángulos agudos, parte de un triángulo rectángulo. Seno de alfa es igual a coseno de beta. Coseno de alfa, que es c sobre a, o sea, cateto adyacente sobre hipotenusa, es igual a seno de beta. Tangente de alfa es igual a cotangente de beta. Cotangente de alfa es igual a tangente de beta, o sea que tangente es su corrazón de cotangente. Secante de alfa es igual a cosecante de beta, o sea que cosecante es su corrazón de secante. Cosecante de alfa es igual a secante de beta, o sea que secante es la corrazón de cosecante. Y coseno es la corrazón de seno, seno es la corrazón de coseno, y cotangente es la razón de tangente. O sea, le agregas la sílaba co o le quitas la sílaba co para hallar la corrazón. Ejemplo, determinemos x si seno de alfa es igual a 3x más 1 sobre 4x más 1 y coseno de beta es igual a 0,8. 0,8 si le ponemos 8 décimos como se lee sería mitad de 8, 4 y mitad de 10, 5. Entonces 4 décimos, 8 décimos, perdón, simplificando sale 4 quintos. 0,8 es 8 décimos, simplificando 4 quintos y multiplicamos ahora en aspa como aprendimos en las proporciones geométricas. 3x más 1 por 5, aquí está, 5 por 3x más 1 es igual a 4 por 4x más 1. Resolviendo la ecuación 5 por 3, 15x. 5 por 1, 5. 4 por 4x, 16x. Y 4 por 1, 4. Luego restamos 16 menos 15 y nos da 1x igual a 5 menos 4 y nos da 1. Listo, el valor de x salió 1 en esta figura geométrica, no en este triángulo rectángulo. Ahora sí vamos a pasar a las razones trigonométricas de ángulos notables. ¿Sí? Vamos a ver primero este primer ángulo notable. En el siguiente video, chicos, para continuar.